tialina sería. O sea, así como lo escuchan, tialina, nomás una P al inicio, tialina. Entonces, la tialina, niños, y la amilasa salival es lo mismo. Pero la tialina y la amilasa salival, que es la misma enzima, empieza a degradar químicamente al almidón. Eso significa que el almidón, su digestión empieza a nivel de ¿dónde? De la boca, ¿no? Si ustedes se acuerdan, la digestión de las proteínas empezaba a nivel del estómago. En el caso específico de los carbohidratos, empieza a nivel de la boca por la enzima tialina o amilasa salival. Que esta enzima degrada las uniones alfa 1,4. ¿Qué uniones degrada? Las alfa 1,4. Por lo tanto, no puede romper las uniones que alfa 1,6. Nada más rompe uniones alfa 1,4, que son uniones que les dije ramificantes, ¿vale? Son uniones, no, lineales. Las ramificantes, recuerden, son las 1,6, que rompe uniones alfa 1,4, que son uniones que lineales, ¿vale? Uniones lineales. Ahora, obviamente, niños, la digestión de carbohidratos se va a quedar incompleta en la boca, ¿no? O sea, no van a alcanzar a degradar el almidón en la boca, o sea, no lo van a poder alcanzar a degradar el almidón en la boca. Sin embargo, ya se empezó a producir algunas moléculas más pequeñas del almidón que se llaman dextrinas. Dextrinas, o también llamadas alfa-dextrinas, es lo mismo. Las dextrinas o alfa-dextrinas. Y entonces este almidón pasa al estómago y en el estómago, niños, se inhabilita y se bloquea la digestión de carbohidratos porque ¿qué pH tenemos en la boca? En la boca hay un pH alcalino como de 7. Entonces eso significa que la amilasa salival trabaja en un pH de 7. ¿Y qué pH hay en el estómago? ¿Se acuerdan? Hay un pH de 4. De 4, lo cual es sumamente ácido, de tal manera que prácticamente en cuanto llega la tialina o la amilasa salival al estómago, se desnaturaliza esa enzima, se bloquea esa enzima y entonces se detiene la digestión ¿de quién? De los carbohidratos. No hay digestión de los carbohidratos en el estómago. Entonces, cuando el alimento se impulsa del estómago al duodeno, ¿se acuerdan que dijimos que pasaba en el duodeno? Se secretaba este jugo pancreático que era alcalino y que hacía, alcalinizaba ese quimoácido. ¿Se acuerdan? Alcalinizaba. Ahora sí, ya cuando se alcaliniza, el páncreas produce otra enzima que degrada el almidón. Y el páncreas produce esta enzima que se llama amilasa pancreática. O sea, es igual. ¿La amilasa qué? La amilasa pancreática. La amilasa pancreática. Y la amilasa pancreática, niños, también rompe uniones alfa 1,4. Se llama amilasa pancreática porque ahora esta amilasa, ¿quién la está produciendo? La está produciendo el páncreas, ¿vale? Entonces, nomás por eso se llama amilasa pancreática. Igual se secreta ahí al duodeno y ahí en el duodeno la amilasa pancreática sigue rompiendo al almidón, se siguen liberando alfa-dextrinas y cuando se liberan dos juntas, eso se le llama que maltosas y es atacado por una enzima ya intestinal ahí que se llama que maltasa y las va a separar y liberar las dos que glucosas. Sin embargo, hasta ahorita no hemos visto ninguna enzima que degrade a las uniones que 1,6, porque todavía tenemos uniones alfa 1,6 que no se han degradado, que no se han separado. Y entonces se ocupa de otra enzima que degrade a las uniones alfa 1,6. La enzima que degrada las uniones alfa 1,6 se llama enzima desramificante, bien difícil el nombre, enzima desramificante. Al final de cuentas, la unión 1,6 es una unión que ramificante, ¿no? Y quien la rompa, pues es una enzima que desramificante, ¿vale? O ya el nombre propiamente es sacarosa isomaltasa, como la quieran llamar. Yo la llamo desramificante, pero también se llama sacarasa isomaltasa, ¿vale? Sacarasa isomaltasa. Entonces, la enzima desramificante o la sacarasa isomaltasa
es una enzima que va a estar degradando las uniones que alfa 1,6. Y entonces, pues prácticamente ya se están liberando todos los monosacáridos, puras glucosas, glucosas, glucosas. Y ahora sí, el intestino ya está lleno de ¿qué? De glucosas que vienen de la degradación del almidón por las amilasas salival, por la amilasa pancreática, por la sacarosa o maltasa. Vienen galactosas y sacaros y fructuosas por las lactasas, las sacarasas, las maltasas. Y entonces ya todo el intestino está lleno de ¿qué? De monosacáridos. Ahora estos monosacáridos, ¿qué es lo único? Se les trabó. Sí, se trabó. Sí. Paloma. ¿Sigue trabado? Ya lo escuché. Ah, ya no. Es Ya que regresó. como el intestino ya quiere clases. Entonces, el intestino se llenó ya de monosacáridos, de glucosas, galactosas, fructuosas. ¿Se acuerdan? Porque ya se degradó la lactosa, la maltosa, la sacarosa y el almidón. Y la celulosa, recuerden pues que no hubo digestión. Tal cual entró, tal cual salió. Ahora lo que va a pasar es que se debe de absorber los monosacáridos. ¿Alguien se acuerda cómo se absorbían los aminoácidos? Jonathan, ¿te acuerdas? ¿Cómo se absorbían los aminoácidos? ¿Te acuerdas, Valeria? Eran como transportadores. Sí, pero No me ¿cómo? acuerdo. Recuérdate, número 1, que la célula del intestino tenía 2 membranas. ¿Qué onda? ¿Me trabé o no me? Sí, profe. Sí. Está trabando mucho. Vamos a seguir de esta manera hasta donde nos permita. Recuerden que la célula del intestino tenía 2 membranas. Una que daba la luz, que se llamaba membrana ¿qué? Apical o luminal, y una que daba hacia el vaso sanguíneo donde se reabsorbía, que se llamaba ¿qué? Vaso lateral, ¿se acuerdan? Que era la que formaba parte de la circulación portal y que llegaba ¿a dónde? Al hígado. Entonces, cuando una molécula se absorbe, primero tiene que absorberse por la membrana que apical, pasar a la célula enteral y luego pasar por la membrana que vasolateral y pasa ¿a dónde? A la circulación y ya se va ¿a dónde? Al hígado como producto que absorbido. Si ustedes se acuerdan, el mecanismo de absorción de los aminoácidos en la membrana apical, no en la membrana vasolateral, porque es primero en la apical, era por un transporte activo secundario por cotransportador de sodio. ¿Se acuerdan? Un transporte activo por cotransportador del sodio. ¿En qué consistía? Que había mucho sodio en la luz, poco sodio en la célula, el sodio se metía a favor de su gradiente y se le pegaba algo al sodio para meterse, ¿se acuerdan? Y una vez adentro, el sodio y el aminoácido se separaban y al sodio lo sacaban por la membrana vasolateral, por la bomba sodio-potasio ATPasa, y eso hacía que las concentraciones de sodio en las células estuvieran que bajas y esto estuviese que todavía se siguiese metiendo que el sodio. Y luego el aminoácido, por gradiente de concentración, pasaba por la membrana vasolateral, pasaba a la circulación y llegaba al hígado. Bueno, los aminoácidos niños se absorben exactamente igual. ¿Cuál es el principal? 80% de los aminoácidos, de los monosacáridos se absorben por un transporte activo secundario por cotransportador de sodio. Exactamente igual. Quiere decir que en la luz intestinal el sodio se va a unir ¿a quién? A la glucosa y se va a meter el sodio siguiendo su gradiente de concentración y pegado con él se va a meter la glucosa, la galactosa o la fructuosa. Y ya dentro de la célula la galactosa, la glucosa y la fructuosa por un gradiente de concentración va a pasar la membrana que
vasolateral y va a pasar a la circulación. Ahí hay unas proteínas específicas de transporte que se llaman proteínas acarreadoras de glucosa. Entonces, ¿en dónde están las proteínas acarreadoras de glucosa? En la membrana que vasolateral. ¿En dónde está el transporte activo secundario por cotransportador de sodio? En la apical. ¿Me explico? Entonces, así ya están pasando y se están absorbiendo la mayoría de los monosacáridos. Y entonces, así ya están llegando al hígado. ¿Qué está llegando al hígado? Glucosa, galactosa y fructuosa. Pero para que estos monosacáridos se metan a la célula, para que Se nos fue. Ya regresó. me voy yo, pero yo lo sigo escuchando. No, es que no se traba, se quita su cámara y se traba. Y luego ya se prende su cámara solo otra vez. El destino. Entonces, para que estos monosacáridos, niños, se metan a la célula, hay una cosa importante que debe de pasarles. Se deben fosforilar. ¿Qué les debe de pasar a los monosacáridos para que se pueda interiorizar a la célula del hígado? Se deben de fosforilar. Por ejemplo, la glucosa se fosforila en el carbono 1, en el carbono 6. La galactosa se fosforila en el carbono 6. Y la fructuosa se fosforila en el carbono 1. Entonces, ¿qué se forma? Glucosa 6-fosfato, galactosa 6-fosfato y fructuosa 1-fosfato. Otra vez se nos fue. Ya lo vemos otra vez. Sí, les digo, y según traigo tengo un menú internet de 120 gigas que no sé qué, no, es de Total Play de fibra óptica y todo. Qué raro, profe. Pero El como doctor lo tengo en 5G, a lo mejor por las paredes no está entrando bien. que nosotros somos de mala suerte porque el doctor Jico dijo que nosotros somos el grupo con más problemas tecnológicos. Pues No. yo no he tenido ni chance de ver sus problemas tecnológicos. Bueno, el asunto es que cuando los monosacáridos para meterse a una célula se deben de fosforilar en el carbono que corresponda. Glucosa en el 6, galactosa en el 6, fructuosa en el 1. ¿Por qué es importante que se fosforile? Bueno, imagínense, ya se fosforiló, hay glucosa 6-fosfato, galactosa 6-fosfato y fructosa 1-fosfato. Al final de cuentas les dije que todos estos monosacáridos se van a isomerizar ¿a quién? A la glucosa. Todo. O sea, la fructosa 1-fosfato se va a isomerizar a glucosa 6-fosfato. La galactosa 1-fosfato se va a isomerizar a glucosa 6-fosfato. O sea, al final de cuentas, niños, todos terminan convirtiéndose en glucosa 6-fosfato. ¿Me siguen ahí? Ahora, ¿por qué es importante eso? A este paso se le llama secuestro o activación de la glucosa. Cuando la glucosa está desfosforilada, o sea, glucosa solita, glucosa 6-fosfato, se mete a la célula. Pero así como se mete, también se puede salir. Entrar y salir, entrar y salir. Bueno,
Cuando tú le pones un fosfato a la glucosa, el fosfato, recuerden que tiene carga negativa y la membrana de la célula es negativa. De tal manera que cuando tú le pones un fosfato a la glucosa, haces que tenga esta carga negativa por su fosfato. Y cuando se acerque a la membrana para salirse, yo les pregunto si puede o no salirse. No se puede salir, porque la carga negativa de la membrana la va a estar repeliendo. De tal manera, niños, niñas, niñes, desde que ustedes ponen un fosfato a una glucosa, esa glucosa ya no puede salir de la célula. La única condición para que esa glucosa salga de esa célula es que le quiten al fosfato. Pero si no le quitan al fosfato mientras siga teniendo su fosfato, esa glucosa no puede salir de la célula. ¿Me explico? Por eso es muy importante desde el inicio, desde que una glucosa se va a meter a la célula, desde ese inicio hay que fosforilarla para que una vez dentro ya no se vuelva a salir, ya no se vuelva a salir. Para esto van a existir un grupo de enzimas en las membranas celulares que van a fosforilar a la glucosa. Este grupo de enzimas que fosforilan a la glucosa se llaman glucoquinasas y exoquinasas. Entonces, ¿cuáles son las enzimas? Glucoquinasas y las exoquinasas. ¿Se acuerdan que ya les había hablado yo de los términos quinasas y fosfatasas? ¿O no les había hablado de esos términos? Cuando ustedes escuchen la palabra quinasas o sinasas, es lo mismo, niños. Sinasas o quinasas, depende de la traducción inglesa o no. Las sinasas o las quinasas es lo mismo. Significa fosforilaciones. Entonces, si yo estoy diciendo que estas enzimas glucoquinasas, ¿qué irán a hacer las glucoquinasas? Fosforilar, porque es el término de fosforilación. Ahora, ¿a quién irán a fosforilarse? Se llaman glucoquinasas. Van a fosforilar a quién? A la glucosa. Pero también el término genérico es exoquinasas, porque al final de cuentas son una exosa, ¿no? Entonces, son exosas, entonces exoquinasas o glucoquinasas. Ahora yo les pregunto, para fosforilar a una glucosa o a un monosacárido en general, vamos a necesitar gastar una molécula de ATP. Porque el ATP tiene 3 fosfatos, por eso se llama adenosín trifosfato. Tú agarras al ATP, le quitas un fosfato y se lo das a la glucosa. Y entonces al ATP lo liberas como ADP, pero tú ya tienes a tu glucosa que le estás poniendo su fosfato en el carbono número 6 o número 1, dependiendo del monosacárido que sea. El asunto es que para fosforilar a una glucosa nos está costando una molécula de ATP. Pero lo tenemos que gastar para ponerle ese fosfato a esa glucosa que se interiorice a la célula y que ya no pueda salir. Fíjense, nos cuesta mucho dinero energéticamente meter a nuestro interior de nuestras células. Eso, un minuto. Entonces, nos está costando entonces una molécula de ATP para poder fosforilar las glucosas e interiorizarlas para el metabolismo. Ahora, niños, una vez las glucoquinasas son del hígado y las exoquinasas son de cualquier otra parte de las células del cuerpo. En el hígado específicamente son glucoquinasas. Y fuera del hígado
son exoquinasas. Hace lo mismo, niños, no se confundan, hace exactamente lo mismo. Agarran a la glucosa, la fosforilan en el carbono número 6, gastando una molécula de ATP. Hacen exactamente lo mismo. Nada más de que en el hígado se llaman glucoquinasas y fuera del hígado se llaman exoquinasas. ¿Me explico? Ahora, una vez que se fosforila la glucosa, niños, esa glucosa nunca va a salir de la célula. Nunca va a salir de la célula por una pequeña sencilla razón. No existen enzimas que desfosforilen a la glucosa. O sea, hace fosfatasas de la glucosa. Hay quinasas para fosforilar, pero no hay fosfatasas para quitarle a la glucosa. De tal manera que habrá fosfatasas para muchas cosas, ¿no? Pero no para la glucosa. De tal manera que cuando se fosforila la glucosa, esa glucosa ya no se puede desfosforilar. Y si ya no se puede desfosforilar, entonces ya no puede ¿qué? Salir. Excepto en el hígado. En el hígado sí hay una enzima fosfatasa para la glucosa. Y se llama glucosa 6-fosfatasa, como su propio nombre lo dice. ¿Qué irá a hacer la glucosa 6-fosfatasa? Desfosforilar a la glucosa en el carbono número 6. De tal manera que yo les pregunto, en el hígado, ¿las glucosas podrán entrar y salir entonces de la célula? Sí, es el único lugar en donde las glucosas pueden entrar y salir. ¿Por qué? Porque las fosforila, pero también las puede desfosforilar. Pero de allí en fuera, niños, ninguna célula de nuestro cuerpo puede desfosforilar a una glucosa. Ninguna, excepto el hígado. De tal manera, niños, que yo les pregunto, ¿qué órgano creen ustedes que se encargarán de mantener los niveles de glucosa en sangre normal? ¿El hígado? ¿Por qué? Porque él puede dejar entrar y salir. Exacto. Si hay mucha glucosa, ¿qué va a hacer el hígado? Permitir la entrada y se va a meter y los niveles de glucosa en sangre van a volver normal. Pero si los niveles de glucosa en sangre empiezan a bajar, ¿qué hace el hígado? Libera glucosa para que los niveles de glucosa en sangre vuelvan a aumentar. Quiere decir entonces que el hígado, por tener a estas quinasas y fosfatasas de la glucosa, es el único órgano encargado de mantener a lo que nosotros llamamos normoglucemia, a la normoglucemia. Y no estoy hablando de que la insulina, porque no tiene nada que ver con el hígado. No, estoy hablando de los valores en sangre, de que libere o capte glucosas. Hay necesidad de que se libere glucosa, el hígado libera glucosa, punto. Hay necesidad de que capte glucosa, capta glucosa. Porque como es el único que puede captar y liberar glucosas, pues es el único órgano que puede y que se encarga de mantener la normoglucemia, ¿vale? La normoglucemia. Normoglucemia, normal, glucosa, hemia, sangre, los niveles normales de glucosa en sangre, la normoglucemia. Ahora, ya tenemos nosotros que llegó nuestra glucosa. Miren, aquí estamos viendo. Yo les dije que hay unas proteínas carriadoras, ¿se acuerdan? Que son las que van a meter las glucosas a las células al final de cuentas. Miren, es lo que les decía. Aquí yo tengo la galactosa que se va a convertir a glucosa. Miren, glucosa. Por la enzima galactosa 1-fosfatouridin transferasa. Aquí está la enzima que la va a formar. Es la enzima clave. Que esta enzima, de hecho, está deficiente en los pacientes que tienen galactosemia congénita. Al final de cuentas, vean, niños, todos terminan convirtiéndose a glucosa. Aquí es el punto que quería que vieran, miren. Es lo que yo les decía, ya tengo glucosa, ahora sí, niños. Yo ya tengo glucosa 6-fosfato, que es una glucosa que está dentro de una célula, y ahora sí, a partir de ella puede empezar el metabolismo de la célula. Pero lo vamos a ver ya el día de mañana. Vamos a empezar a ver ya las rutas metabólicas
que se pueden hacer a partir de la glucosa. Son muchísimas, muchísimas. Vamos a ver que se puede hacer gluconeogénesis, glucogenólisis, glucólisis, vía de las pentosas, vía de los polioles. Se pueden hacer muchas vías a partir de la glucosa. Y además, a partir de los productos de estas vías de la glucosa, se pueden hacer otras vías metabólicas. O sea, la base es la glucosa. Por ejemplo, a partir de la glucosa se hace glucólisis y se forma piruvato. Pero a partir del piruvato, niños, se pueden hacer un fregatatal de vías metabólicas. Y los productos de estas otras vías metabólicas sirven para hacer otras vías metabólicas. Pero al final de cuentas, el elemento central es el metabolismo de la glucosa. Entonces, vamos a ver las principales vías metabólicas que se pueden hacer a partir de la glucosa. ¿Alguna duda?